Porque es palabra de Dios. Por eso está prohibida. Y la Biblia dice las verdades que Dios quiere que sepamos. Y entonces encontramos ahí la Biblia, Éxodo 20. Voy a leer, sígame con su vista. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es importante, ¿eh? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, empieza este discurso el Señor diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, donde tú eras una servidumbre, es decir, eras un esclavo. Vamos a tratar de entender un poquito qué se refiere con esto. Israel, el pueblo de Israel, heredó la mejor herencia que una nación pudo haber heredado. Y eso lo hizo a través de Dios, de hacer una herencia de parte de Dios. ¿Qué heredó Israel? Heredó la bendición de Abraham. Miren, la tierra estaba en problemas, como siempre ha estado. Pero Dios buscó una persona honesta, una persona que agradara a su corazón. Obviamente no era perfecto, pero escogió a Abraham. Abraham tenía errores, y les puedo decir muchos, pero Dios le agradó a Abraham. Viene con Abraham y le dice Dios a Abraham en Génesis 12: Abraham, vete de tu tierra y de tu familia a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le dice que si me obedeces, haré de ti una nación grande y poderosa. Y dice Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y le dice: y tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo o como la arena del mar, nadie la podrá contar. Te haré grande, te haré rico y te haré famoso, le dice Dios a Abraham. Esa herencia la recibió el pueblo de Israel, porque Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Amén. Y tu hijo que se llamó Moisés. Amén. No. Dijo que se llamó después de Isaac Jacob. Jacob es Israel. Jacob es el nombre que tenía, que significa usurpador o tramposo. Y luego Jacob tuvo un encuentro personal con Dios y Dios le cambió el nombre. Dijo: ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Que Israel literalmente significa el que se esforzó o el que luchó con Dios. Aunque ya traducido debería de ser el que tuvo una bendición de parte de Dios. Israel o Jacob tuvo 12 hijos. Bueno, tuvo más, pero los principales fueron 12. Y de esos 12 nacieron las 12 familias de Israel, o las 12 tribus de Israel. Y de ahí desciende toda la nación que Dios escogió, a la que Dios le heredó su bendición. ¿Cuál era la bendición? La que le dio a Abraham. Le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y te haré rico, poderoso, famoso, y a los que te bendigan los voy a bendecir y a los que te maldigan los voy a maldecir. Eso dijo Dios. Esa era la herencia de Israel. Heredó la mejor herencia que podía haber heredado. Pero un día, ustedes saben, Jacob, Israel, tuvo 12 hijos. Hasta ese momento el menor de ellos se llamaba José. Después tuvo otros, pero José era el menor hasta ese momento. Y José era un niño consentido, que no trabajaba igual que los demás hermanos, que en lugar de tener una túnica gris, tuvo una túnica de colores que lo diferenció de los demás hermanos, y los hermanos lo envidiaban. Ustedes saben la historia, no voy a contar detalles, pero fue tanta la envidia que lo venden, lo echan a un pozo, pensaban en matarlo, pero Rubén dice: no lo matemos, es nuestro hermano. Entonces nada más lo venden como esclavo, y se va esclavo a Egipto. Y después de ser esclavo, un jefe, alguien que lo compró, dijo: bueno, él me sirve mucho, lo voy a poner como jefe de mi casa. Se llamaba Potifar. La señora Potifar se enamoró de José y quiere tener con él sexo, pero José no quiso, porque él apreciaba a su amo, a su dueño, y no quería pecar delante de Dios. Y la señora Potifar lo acusa y va a dar a la cárcel. Ustedes saben la historia. En la cárcel José interpreta sueños de un panadero, de un copero del rey. Uno es asesinado o sentenciado a muerte, el otro sale vivo, y va el copero delante del rey, y entonces le dice José: acuérdate de mí cuando estés allá. Y allá, estando en palacio,
Faraón tiene sueños que no puede interpretar, ni sus brujos pueden interpretar, y este hombre le dice: en la cárcel hay un joven hebreo que sabe interpretar sueños. Y lo van a traer Faraón, lo bañan, le cortan el cabello, lo rapan. La costumbre egipcia era raparlos, lo limpian, le ponen aromas y le presentan delante de Faraón. Y le dice el Faraón: a ver, no, ¿tú puedes interpretar sueños? Dice: no, yo no puedo interpretar sueños, pero Dios me dice la interpretación. Dice: bueno, este es mi sueño: 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Ustedes saben la historia. Y José le dice: bueno, la interpretación es esta, Faraón: van a venir 7 años de gran abundancia y 7 de gran escasez y de hambre sobre la tierra. Entonces le dice Faraón: oye, qué bueno que me dices esto, tengo que prepararme para que no me llegue esa terrible hambre, ¿qué hago? Y le dice José: yo te recomiendo que hagas esto, que guardes tal cantidad de granos por año. Bueno, te pongo a ti por administrador. ¿Saben la historia? Se queda José segundo al mando después de Faraón. Y después de haber vendido, de haber ser vendido a los 17 años y estar ahí en un muladar, ser esclavo, limpiar lo sucio y luego ser acusado injustamente, ir a la cárcel, Dios lo pone como el segundo después del rey de Egipto, de Faraón. Pero para esto pasaron 13 años aproximadamente. Y estando ahí en su condición de segundo del rey, hubo los 7 años de gran abundancia y ellos guardaron cada año una quinta parte, un 20% de lo que se recogía. Fueron inteligentes y almacenaron graneros y guardaron la semilla para seguir sembrando. Y guardaron agua y otras cosas más en la tierra de Gosén. Pero entonces esta hambre llegó como lo predijo, como lo interpretó, José, y llegó hasta la familia de José, hacia Jacob, a Israel su padre, hacia sus otros hermanos, que ya había más hijos, por cierto, de Jacob. Y Jacob le dice a sus hijos: vayan allá a Egipto, a ver si pueden conseguir algo de comida. Y los hermanos vienen a Egipto, saben la historia, José los identifica, luego les pone una trampa, finalmente se descubre ante ellos y les dice: ustedes empezaron a hacerme mal, pero el mal que ustedes empezaron a hacerme, Dios lo cambió para un bien, para salvar esta nación. Y ahí se queda Israel, se queda a vivir en Egipto. Traen a José su padre, Jacob su padre, lo traen, y toda la familia de José y de Jacob, las 12 tribus de Israel, se quedan a vivir en Egipto. Y hasta ahí la historia iba bien. Pero resulta que con el paso del tiempo, dice la Biblia, que se levantó un faraón que no conocía a José. Y entonces a los hebreos ya no eran invitados, ahora se convirtieron en esclavos. Y dice la Biblia que siendo esclavos los israelitas, los hebreos, en Egipto, estuvieron ahí 430 años como esclavos. Pero había una promesa. ¿Cuál era la promesa? La que Dios le hizo a Abraham, que le dijo: y haré tu descendencia como las estrellas del mar, te bendeciré, te engrandeceré, te haré rico, famoso, con dinero, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y entonces el pueblo de Israel se acuerda de esa promesa y empiezan a clamar a Dios. Claman todos los días a Dios. Y dice la Biblia literalmente que el Señor oyó el clamor de ellos. Y viene entonces y hace lo que ustedes ya conocen, que es la liberación del pueblo de Israel. Pero piensen en esto un momento, hermanos. 430 años como esclavos. ¿Ustedes han conocido gente que ha estado en la cárcel? Yo iba a la cárcel una vez por semana antes y conozco gente que ha salido de la cárcel. ¿Pero han conocido gente que sale de la cárcel? ¿Han ido a la cárcel alguna vez? Es tremendo. Yo conocí gente que entró a la cárcel bien vestido, con carrera profesional, educado, con un buen carácter y con un buen léxico. Quizá entraron injustamente, yo no puedo juzgar a todos los casos, pero sé de que hay gente que entró injustamente a la cárcel
y que 3 años después, 5, 10, 15 años después salen de la cárcel. ¿Cómo creen que salen de la cárcel? ¿Cómo se imaginan que salen de la cárcel? ¿Saben cómo se llaman aquí las cárceles todas en México? Se llaman cerezos. ¿Qué es un cerezo? ¿Alguien sabe qué es un cerezo? ¿Centro de qué? ¿De readaptación qué? Ustedes díganme, ¿creen que la gente que sale de la cárcel sale readaptada socialmente? No. ¿Salen cómo? Peor de cómo entraron. Y créanme, yo lo he visto. Conozco más de una persona que ha salido de la cárcel y que salen peor de cómo entraron. Yo tuve un amigo que estuvo en la cárcel 8 años por un crimen que sí cometió imprudencialmente. Jugando en un coche, atropelló a un amigo que era amigo también de nosotros y lo mató. Fue a la cárcel porque estaba alcoholizado. Pero de 18 años, él cumplía como yo, bueno, él cumplía el 1 de marzo, como yo cumplí 19, y ese accidente fue como el mes de agosto. Acaba de cumplir 18 años y tuvo que ir a la cárcel porque estaba ebrio y atropelló y mató a un muchacho de 17 años. Y estuvo nada más 8 años en la cárcel y salió. Yo lo conocí, él estaba en la prepa y era un buen chavo, era de buena familia, tranquilo. Digo, sí estaba tomado, pero no era un adicto, no era un pandillero, era un puerco que estaba jugando y se le salió de control. 8 años después, ¿cómo creen que salió Santiago? Salió transformado, forma de hablar. Yo le compartí el evangelio y bueno, él no quiso nada con Jesús, no sé, tengo mucho que no lo veo, pero yo me acuerdo que su mamá platicó que cuando salió de la cárcel, él no dormía en la cama, él dormía en el piso. Cuando comía, estaba a la mesa y ponía su plato y agarraba 4 tortillas o 5 y las ponía debajo del plato de él. ¿Por qué creen que hacía eso? Se despertaba gritando y muchas cosas más que no tiene caso contar. Salió peor de cómo estaba. Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto. ¿Cómo creen ustedes que era la mentalidad de Israel? Eso que les conté de Santiago, mi amigo, es un contexto para que ustedes puedan aterrizar. ¿Cómo creen que se sentía Israel después de 430 años de esclavitud? Lidia, que ha trabajado con mujeres, no sé si Melina o ustedes también, ¿cómo ven a ustedes una mujer que ha sido golpeada y abusada por su esposo durante años? ¿Cómo ven a ustedes a niños que sus papás los golpean, los insultan, les pegan por cualquier tontería? ¿Cómo es un niño de esos? Yo estaba en el DIF en Capullos. Hay niños que tú le pones la mano cerca para agarrarlo y se hacen así. Es más, voy a poner un ejemplo más drástico. Los perritos, cuando el perrito es golpeado y te acercas a él, ¿cómo hace el perrito? Se asusta. Imagínense 430 años de esclavos los israelitas en Egipto. ¿Cómo estaban? Salieron de Egipto libres. Dios los saca de Egipto, de la esclavitud a la libertad con mano poderosa, con 10 plagas que Dios mandó a Egipto. Dios los lleva por el desierto a un mar inmenso, a un mar que tiene hasta 1300 metros de profundidad, y Dios dice que hace un puente. La Biblia no lo dice, pero hay en el Mar Rojo hay como una especie de montaña dentro del mar, y dice la Biblia que el mar se secó y por ahí pudieron pasar los israelitas. O sea, el mar se abrió en dos. Imagínense ustedes un lado una cortina de agua, otra cortina de agua de este lado, y ver los peces ahí, y tú caminando por en medio de ese mar y llegar al otro lado. Y luego dice que Israel vio cómo Faraón quiso entrar con sus carros de caballo, sus fuerzas, y fueron todos ahí ahogados. Luego ese pueblo de Israel llega y ve en el día una columna, una nube para que
no les dé el sol tan fuerte, y luego una columna de fuego para que les dé calor y luz en la noche. Israel salió a grandes maravillas, pero algo sucede. Algo sucede. Ellos no sabían lo que es ser libres. Ellos no conocían lo que es tener la libertad. Ellos no sabían ni qué ropa vestir, ni cómo hablar, ni cómo asearse, ni si cortarse el cabello o dejárselo crecer. Ellos no sabían vivir libremente. No tenían normas de ningún tipo, ni de higiene, ni de sociedad, ni civil, ni moral, no tenían normas de ningún tipo los israelitas, los hebreos. No sabían cómo manejar su libertad porque habían vivido 430 años de esclavos. No sabían cómo comportarse. Así que Israel, en su ignorancia, empieza a adorar a dioses falsos, a rendirle homenaje, culto a Dios según su parecer y según habían aprendido en Egipto y otros pueblos cerca de Egipto. Entonces, si los egipcios adoraban gatos, ellos querían adorar gatos. Si adoraban perros como el Doberman, querían adorar perros. Si adoraban serpientes, querían adorar serpientes. Ellos no sabían cómo adorar a un Dios que es espíritu, que no se puede representar en una imagen, porque ellos veían en Egipto otras cosas. Entiendan esto: Faraón nunca le permite a Israel adorar a Jehová Dios en Egipto. Por eso Moisés decía: déjame ir a adorar allá, que tú aquí no me dejas. Y no sabían cómo adorar a Dios. Lo que conocían nada más eran esos ídolos grandísimos que existían en Egipto, tallados de piedra y bañados de oro y pintados de negro. Era todo lo que conocían. Entonces, es como tú cuando vas a jugar un juego de mesa, por ejemplo, un juego que nos gusta mucho que se llama Catán. Si tú quieres jugar Catán y nunca lo has jugado, pues ¿cómo juego esto? No sé cómo jugarlo. No entiendes las reglas. Israel no sabía las reglas de cómo adorar a Dios, cómo bendecir a Dios. Así que empezaron a hacer lo que sí conocían, que era adorar ídolos, adorar dioses falsos. Y entonces Dios les da los 10 mandamientos como una manera de dirigir, de normar su vida, porque no sabían cómo dirigirse. Estaban desbocados, estaban sueltos como, voy a decir una frase mexicana, como burros sin mecate. ¿Me explico? Y Dios le dice: hey, tranquilo, no es por ahí. Y le dice: te saqué con mano fuerte de Egipto, pero te voy a decir cómo debes comportarte. Y el primer mandamiento de los 10 que vienen en Éxodo 20, en Deuteronomio 5 también, dice: no tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento y el más básico de todos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Dios verdadero y los dioses falsos? Nuestro Dios es único. Por eso es el único Dios verdadero. Nuestro Dios no es de metal, ni de madera, ni de yeso, ni de papel. Nuestro Dios es y no cambia. Es perfecto. No se puede manipular. No se puede sobornar. Es fuerte, temible y santo. Nuestro Dios es amor. Yo aprendo mucho los miércoles en estudio bíblico, que damos los miércoles aquí abajo en el salón de niños. Yo aprendo mucho de las personas que vienen al estudio.
Les preguntaba que yo sabía que había un ídolo al que si no tenías novio o novia lo ponías de cabeza y se llama San Antonio de Padua. Yo no sabía. Se llama San Antonio de Padua y decían, ponlo de cabeza y ponle creo que una venda en los ojos, algo así, y te va a conseguir novio o novia. Eso es cierto, o sea, la gente lo hace. No que sea cierto que lo haga, pero que la gente lo hace. Voltean a San Antonio de Padua. ¿Por qué lo voltean? Para conseguir novio o novia, una pareja. ¿Por qué? Porque a un Dios falso, a un ídolo, se le puede manipular. Pero nuestro Dios es soberano. A Él no se le puede manipular. Yo sé de gente en mi propia familia extendida, o sea, familiares, pues, que han hecho mandas a vírgenes. Ellos van a San Juan de los Lagos, con la Virgen de San Juan de los Lagos. Y cierta distancia, no recuerdo cuánta, se bajan y empiezan a irse de rodillas. Una tía, ojalá no esté viendo este video, ¿verdad? Tengo una tía que todavía vive, que ya estaba gordita, pero ahí se iba. Cuando yo estaba chico, un día que la vi que andaba ahí, yo así le vi, ¿qué le pasó, tía? No, es que por la Virgen de Guadalupe, la Virgen de San Juan de los Lagos, toda hecha llagas y toda sin piel ahí en las rodillas. Pero ellos creen que haciendo esa manda, la Virgen va a contestar. Eso es un Dios falso. Eso es un ídolo. Luego otros que agarran una especie de lazo, de chicote, de látigo, y se empiezan a golpear la espalda. ¿Los han visto? Se flagelan, se autoflagelan. Porque piensan que a ese Dios le agrada, a ese santo, a ese ídolo, y va a contestar. Esos son dioses falsos. Y la Biblia dice, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora en la maestría, viendo el arte sacro, arte sagrado, viendo unas imágenes de Jesús, de unos pintores del siglo XV, a mí me impresionó cómo pintaban a Jesús crucificado, unas pinturas hermosas, pero cómo la gente se hinca delante de un cuadro pensando que es Dios el que está ahí. Porque ya no voy a hablar de San Martín de Porras o de San Antonio de Padua. Hay imágenes de Jesús, imágenes del Espíritu Santo, del Sagrado Corazón de Jesús, del Padre o de la Divina Familia, o de la Providencia, la Trinidad. Y la gente literalmente piensa que es Dios. Y se hincan y le piden. Pero una vez más la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira lo que dice, ve conmigo ahí a Isaías capítulo 40, versículos 18 al 25. Isaías 40, del 18 al 25 dice, lo voy a leer, Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? No habla de ídolos, habla de Dios. ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro y la funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubieran tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Dice Dios, ¿qué imagen me vas a componer mía?
¿Qué imagen vas a hacer de mí? No puedes poner a Dios en una imagen. No puedes poner a Jesús en una imagen. No puedes poner al Espíritu Santo o al Padre en una imagen. Dice, yo hice la tierra. ¿Qué imagen me compondréis o me compararéis? Dice el Santo de Israel. Entonces, Dios dice el primer mandamiento, no tengan dioses ajenos delante de mí. Y una vez les conté que con un sacerdote católico tuve un encuentro, allí donde vivía yo antes, en San Jerónimo, y yo le decía, es que tú elevas a la Virgen de Guadalupe al nivel de Dios. Y me decía, no, yo nomás la venero. Yo, o sea, por favor, no seas... Claro que la elevas a un nivel de Dios. No, sí. Le digo, mira, te voy a decir una cosa. Los atributos de Dios son muchos, pero por ejemplo, un atributo de Dios es que es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, omnipresente, está en todo lugar. Son atributos de Dios que nadie más puede tener porque Él es Dios. ¿Estás de acuerdo? Dice, sí, estoy de acuerdo. ¿Tú eres católico? Sí, soy católico. ¿Guadalupano? Sí, guadalupano. Era un gringo. Y le digo, ¿tu mamá? Sí, mi mamá es guadalupana. ¿Y dónde vive ella? En Cincinnati. Le digo, si tu mamá le ora a la Virgen de Guadalupe en Cincinnati, ¿crees que la escucha? No, sí la escucha. Y si tú le oras aquí en Monterrey a la Virgen de Guadalupe, ¿también te escucha a ti? Dice, sí, a mí también me escucha. Y si 80 millones de mexicanos le oran a Guadalupe, ¿también los escucha a todos? Sí, a todos los escucha. ¿Sabes cómo se llama eso? Omnipresencia, omnisciencia. Y eso es elevar a Guadalupe al nivel de Dios. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero no quieres entender, dice yo el gringo, no quieres escuchar. Te aferras a lo que tú crees y a tus costumbres, pero aquí está la Biblia, que es palabra de Dios. Y la Biblia dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Viendo Israel en Egipto, Moisés lleva a Israel por el desierto. Ustedes saben la historia. 40 años en el desierto vivieron ahí los hebreos, los israelitas con Moisés. Y Dios le dice a Moisés, te voy a dar los 10 mandamientos para que el pueblo se conduzca como debe conducirse. Que Moisés sube al monte, al Sinaí, y se queda allá en el monte. Dice que se encuentra con Dios en el Sinaí, y se queda 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Tardó 40 días. En ese tiempo, 40 días, el pueblo, como todo ser humano, se desesperó, porque no sabemos esperar. Queremos todo ya. Sopa, Maruchan. La pizza de Costco le meto al micro. Y todo queremos ya, ¿verdad? Entonces, no supo esperar. Así que dijeron a Aarón. Aarón era hermano de Moisés. A ver, Aarón, ven para acá. Oye, Moisés nos dejó aquí abandonados, encandilados en el desierto. ¿Y ahora para dónde? ¿Qué hacemos? ¿A quién adoramos? Así que mejor, Aarón, haznos un Dios que podamos adorar. Y Aarón ahí va y dice, ok, tráiganme oro. Y dice la Biblia que la gente llevó oro. Y él tenía ahí gente que era artífice, que sabía manejar esto. Hicieron un becerro de oro. Y luego cuando Moisés baja, ve que la gente está gritando. Hagan de cuenta un 12 de diciembre, matachines por todos lados, brinque, sin dejar dormir a la gente. Ahí están, brinque, haciendo tráfico en Gonzalitos y en Zaragoza. Bueno, ahí están. Entonces dice que Moisés venía bajando y oye la algarabía, el grito, la danza, la fiesta, el culto. Y se enoja Moisés. Y le reclama al pueblo, y le reclama a Aarón. Oye, Aarón, ¿qué hiciste? Y Aarón dice, no, pues que ya aventé el oro ahí y salió un becerro. O sea, háganme el favor. Mi pantalón estuvo para así, yo lo hice, ¿verdad? O lo mandé a hacer. Yo aventé el oro y salió un becerro. Por favor. Y se enojó. Y la Biblia dice que hubo mortandad. Hubo muertos por causa de esa idolatría. Así que el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Israel era ignorante y no sabía cómo conducirse en la fe. Pero nosotros no somos ignorantes.
tenemos la palabra de Dios. Israel no tenía palabra de Dios. Israel tenía la excusa de que nada más sabía adorar conforme había visto en Egipto. Pero tú y yo tenemos la palabra de Dios y la podemos leer y podemos ver lo que ella dice y no tenemos excusa. Tienes que adorar conforme dice la Biblia, no conforme tú piensas que debes adorar. Ya basta de querer adorar como nosotros nos dé la gana, o la tradición o la costumbre. No, adora como dice la Biblia. Jesús dijo en Juan capítulo 7 del 37 en adelante, dice que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo? Como dice la Escritura, no como tú pienses, como tú creas, como te dé la gana o como te han enseñado. No, como dice la Escritura. Así debemos de creer en Dios. Eso queda claro. Yo recuerdo que hay gente en otros lugares que no conoce la Biblia. Recuerdo el testimonio de un hermano que está ahí, un libro ustedes pueden comprar, pueden buscarlo en Google incluso. Se llama David Brainerd, es un misionero. Él estuvo en África, en las tribus no alcanzadas de África. Y entonces evangelizó muchas tribus, pero una tribu le llamó la atención, porque no tenían ídolos, no tenían ese tipo de ídolo africano, sino que adoraban al creador de todas las cosas. Dice su diario David Brainerd, y eso le llamó la atención. O sea, Dios se revela. Dios quiere que entiendas que no es como tú crees, es el creador al que se le debe dar toda honra y toda gloria. Pero no solamente son dioses falsos, las imágenes. A mí me queda claro lo que es un dios falso, una imagen, un ídolo. Y yo creo que a ustedes está claro que es un dios falso. Pero no solamente son dioses falsos los hechos por manos de hombres. También dioses falsos son la soberbia, el orgullo, la rebeldía, la obstinación, la egolatría, la indiferencia, la flojera espiritual, la autocomplacencia, el narcisismo. Son dioses falsos también. El querer hacer tu voluntad, el no saber perdonar, el no pedir perdón, es un dios también. Tu carácter, tu manera de querer hacer las cosas a tu manera, tu temperamento, ese puede ser un dios, porque yo así soy y así seré. Y hasta decimos, genio y figura, ¿hasta dónde? Hasta la sepultura. Pero no. El salmista decía en el Salmo 139, versículo 23, decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa que en mí te ofenda a ti, guíame por el camino de la vida eterna, decía el salmista en el Salmo. O sea, decía el rey David en el Salmo 51, decía: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo y tenido por puro en tu juicio. O sea, esa actitud de decirle a Dios: aquí estoy. Pero cuando nos obstinamos, cuando somos necios, nos estamos endiosando. Y la iglesia de los últimos 20 años, 30 años para acá, ha endiosado al ser humano y ha humanizado a Dios. Porque ahora todo gira en cómo me siento, en qué necesito, y no gira en cómo honro a Dios, cómo glorifico a Dios, cómo me guardo el Señor. No, es que yo necesito sentirme bien, es que yo necesito que Dios me provea, es que requiero que Dios me dé, es que yo siento. Y todo gira en, miren las canciones cristianas de hoy en día, todo gira en el ser humano. Hemos endiosado al ser humano y hemos humanizado a Dios porque queremos que Dios nos obedezca
y nos dé y nos haga y nos diga y nos provea y nos complazca. Había un rey que fue el primer rey de Israel, se llamaba Saúl. Saúl era guapo, era alto, medía 2 metros y pico. Dice la Biblia que el que estaba más alto después de él le llegaba a los hombros, era muy alto. Buen muchacho, de una familia, de una tribu muy familiar, que era la tribu de Benjamín, que era obediente a su padre. Dios lo llama y lo pone como rey. Tú vas a ser el rey de Israel. El profeta Samuel viene, lo unge con aceite, lo declara rey de Israel, y las tribus, las 12 tribus se inclinan ante él y lo respetan como un rey. Une a Israel en una sola nación para ser el rey. Pero Dios le da una orden, la primera orden, la primerita, no la segunda, no la tercera. La primera orden le dice: oye, ya que eres rey, yo me acuerdo lo que Amalek le hizo a mi pueblo en el desierto. Así que yo quiero que vayas a Amalek y destruyas el pueblo. Y destruyas todo, hasta las ovejas, las vacas, todo vas a destruir. Y Saúl va a Amalek, pero le gustan las ovejitas, le gustan las vaquitas, se queda con las ovejas y con las vacas. Y al rey de Amalek, se llamaba Agag, lo perdona. Y entonces Dios le dice al profeta Samuel: Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque no me obedeció. Ve y dile que por qué no obedeció. Ahí va Samuel, capítulo 15, primero de Samuel, lo pueden encontrar. Va Samuel y le dice: Saúl, ¿no eras tú el más pequeño de los príncipes de Israel, de los hijos de Israel? ¿Y no te puse yo como rey de Israel? Y dice Saúl: sí, tú me hiciste rey. Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo? ¿No te mandó Dios que mataras todo? Y dice Saúl: no, es que yo no fui. Fue el pueblo que tú me diste que lo perdonó. Pero lo perdonó no para comérselo, no, para ofrecerlo a Dios. Y primero de Samuel 15:22 dice: se complace el Señor con la gordura de los carneros, con la grosura, con los sacrificios, las ofrendas, o se complace Dios con la obediencia. Ciertamente, dice el profeta Samuel, es mejor obedecer que los sacrificios y prestar atención que las ofrendas. Y el peor versículo, el 23, le dice Samuel a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la terquedad, la obstinación. Por cuanto tú no obedeciste la palabra del Señor tu Dios, Él te ha desechado para que no seas rey. Fíjense, la obstinación, la terquedad, el no reconocer tus errores, el no reconocer que estás equivocado, Dios lo traspasa, o sea, lo pone al mismo nivel, lo pone a la misma altura que la idolatría y la hechicería. Imagínate. Santiago lo dice más claro. Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Eso es el narcisismo, el querer ser y hacer lo que yo quiero. Eso es Dios. ¿Te sientes Diosito? Diosito te sientes. No, es que mira, hermano, la Biblia dice que tienes que honrar nada más. No, pero a mí me enseñaba mi abuelita que... Pero mira, hermano, la Biblia dice que tú tienes que rendirle culto nada más al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a Jehová. No, pero es que mi abuelita me dijo que la Virgen era muy cumplidora, muy milagrosa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No seas terco. La palabra de Dios es palabra de Dios. Oye, hermano, tienes que aprender a perdonar. No, ¿por qué voy a perdonar? Si me hicieron daño.
me lastimaron, me ofendieron. Pero la Biblia dice que perdones. No, tú no eres Dios. Tienes que aprender a amar aún a la gente que no te agrada. No, pero es que ¿cómo los voy a amar si no son de mi nivel social, ni intelectual, ni son de nada míos? ¿Por qué los voy a amar? Porque la Biblia dice, no, tú no eres Dios. Tienes que hablar la palabra, tienes que evangelizar, compartir el evangelio. No, yo no sé evangelizar, no puedo. Bueno, no puedes hablar, invítalos a la iglesia. No puedo invitar a nadie a la iglesia. Tienes que entender que tú no eres Dios. Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios. Y puedo seguir con un montón de ejemplos. Pero Él es el único Dios y Él necesita tu corazón. Deja a un lado los dioses que esta sociedad ha formado, que te hablan y quieren apoderarse de ti. Feminismo, machismo, las nuevas corrientes ideológicas como comunismo, socialismo. Deja a un lado todo eso. Limpia tu corazón de la contaminación de este mundo. Honra a Dios con todo tu ser. Deja el materialismo, el consumismo, deja tu egocentrismo y busca a Dios. Tú sabes cómo es que buscar. No tienes que rebuscarle mucho, todos sabemos, pero no queremos. Él es el único Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo te pregunto, ¿puedes reconocer en la sociedad otros dioses? ¿Te has dado cuenta que hay aquí dioses? En Monterrey hay muchos dioses falsos. Digo, no nomás hablo de la Virgen de Guadalupe o San Judas Tadeo, de esos también, pero aparte de esos hay otros dioses falsos. ¿Sabes cuál? El materialismo. El materialismo, el consumismo, la flojera, son dioses falsos. Ahora te pregunto, ¿sientes que tienes en tu vida un Dios falso? ¿Has sentido que en tu vida hay un Dios falso? ¿Qué puedes hacer para concentrarte solo en el Dios vivo y verdadero? Primero que nada, reconocer que estás mal. Tener el deseo, la intención, conocerlo y de hacer un lado esos dioses. De hacer tu egocentrismo a un lado, tu narcisismo, tu soberbia y concentrarte solamente en el Señor Jehová de los ejércitos. Es muy largo. Les sigo la próxima semana con el siguiente tema, siguiente mandamiento. Pero acuérdense lo que dice Filipenses 2. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sintió Jesús? Amor, entrega, obediencia, compromiso, santidad. Haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Yo no sé si tengas en tu vida dioses falsos. Yo creo que yo todavía batallo con una que otra cosa, o muchas cosas. Batallo con mi carácter, mi temperamento. Batallo con que las cosas se hagan como yo digo que deben hacer. Y la gente a mí no me hace caso, ¿verdad? Entonces me frustro y me enojo. Batallo con muchas cosas en mi vida. Así que yo te invito, si tú tienes también luchas o dioses falsos en tu vida, pídele perdón a Dios en esta tarde. Señor, te damos a ti todo el reconocimiento y toda la gloria. Dice tu palabra en el Salmo 115, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria y la honra por siempre. No somos dioses, no tenemos, Señor, ninguna cualidad o atributo divino, nada más que tu corazón que nos ha perdonado. Tú eres Dios y somos tus hijos, tus siervos. Tú mereces toda la gloria, toda la honra, la obediencia. Tú mereces, Señor, nuestro sacrificio
como dice Romanos, vivo